Despertando con Dios, un espacio para edificar tu vida. Hola, muy buenos días. La paz de Dios sea contigo y con toda tu casa. Bienvenido a un nuevo programa, más con Despertando con Dios. Nos sentimos muy contentos, en verdad, por ver cómo el Espíritu Santo utiliza este medio, estos recursos, este canal, para edificar, para bendecir, para levantar el ánimo y la fe de multitud de creyentes, de personas que le temen a Dios. He estado leyendo los comentarios de los hermanos y amigos que están escribiendo en el canal, y ellos están allí pronunciando la satisfacción, el gozo y la alegría de cómo estamos trayendo la palabra de Dios. Esta palabra de edificación, esta palabra de aliento, esta palabra de profecía para sus vidas. Y yo les bendigo a través de este video, y le doy gracias al Señor por permitirme conocerlo, ya que este programa Despertando con Dios, gloria sea al Señor, ha traído recursos de edificación para el pueblo de Dios. Y a esos hermanos que han estado escribiendo, yo les envío un saludo a todos ellos, y les animo a que sigan creyéndole a Dios y esperando en Dios, porque el que espera en Dios no será avergonzado, amado hermano. Y hoy, en esta mañana, quiero seguir hablando un poco más de cómo ser libre del temor. Todos en las vidas vamos a experimentar temporadas y momentos de temor, de donde el miedo nos va a tratar de menoscabar nuestras vidas, donde vamos a pensar que las amenazas que tenemos nos van a destruir. Y a veces ese temor viene por diferentes causas. Viene por la persecución o viene por el temor. Porque perdimos un empleo, porque el negocio no va bien. Viene el temor porque nuestros hijos están en el colegio y no sabemos lo que hacen ellos cuando están sin nosotros. Eso nos produce temor. Y vienen por un sinnúmero de fuentes, de cosas, acontecimientos alrededor de nuestras vidas que nos producen temor. Sin embargo, mis amados hermanos, Dios no nos quiere librar. Dios nos quiere librar. Nos quiere librar de todos nuestros temores. Ayer, en la madrugada, gloria sea al Señor, hablaba de este salmo. Y quiero continuar hablando un poco más, donde dice la palabra de Dios en el Salmo, capítulo 34, versículo 2. Y me atrae mucho la atención esta parte, cuando dice: busqué a Jehová y Él me oyó, y me libró de todos mis temores. Los que miraron a Él fueron alumbrados, y sus rostros no fueron avergonzados. 5 cosas revela el Salmo 34, mi amado hermano. 5 cosas que podemos ver aquí en este Salmo. En el número 1, tenían temores. Número 2, busqué a Dios. Número 3, Él me libró. Número 4, miré a Dios y fui alumbrado. Y uno más, el número 5, no seré avergonzado. Cuando nosotros buscamos a Dios, no solo nos librará de nuestro miedo, de nuestros temores, sino que también Él ilumina nuestro rostro de toda oscuridad que pudiera haber en nuestras vidas. Toda oscuridad en nuestras vidas son disipadas, son quitadas de nuestro entorno. Pero también dice: no fui avergonzado. En el Salmo 22, versículo 4 dice: en ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los libraste. Clamaron a ti y fueron librados. Confiaron en ti y no fueron avergonzados. Repetimos, los que confiaron en Dios no fueron avergonzados. Cuando buscamos a Dios y confiamos en Dios, Dios quitará de nosotros toda vergüenza.
toda oscuridad. Ahora bien, volviendo al punto del temor, porque el salmista David es el que escribe este salmo. Él lo hace como referencia a cuando él estuvo en la tierra de los filisteos, que tuvo que hacerse loco, que tuvo que babiar, porque le vino temores. Eso fue interesante. La palabra de Dios dice que David, siendo ungido, terminó fingiendo que era un loco. ¡Wow! El ungido terminó siendo o fingiendo ser un loco, por el temor de que los filisteos podrían hacerle daño. Y es lo que realmente, una de las cosas que el temor hace, nos hace ser otra persona. Ahora quiero señalar 5 consecuencias cuando deja que el temor se apodere o se empodere de tu vida. 5 consecuencias que van a causar el temor en tu vida. Primero, cambiamos de personalidad por el temor, que fue el caso de David, que cambió de personalidad y se hizo un loco cuando él era un hombre ungido. Mira cómo lo dice la palabra de Dios. En el libro de Samuel, capítulo 21, versículo 10, dice la palabra de Dios: y levantándose David aquel día, huyó de la presencia de Saúl y se fue a Aquis, rey de Gat. Y los siervos de Aquis le dijeron: ¿no es este David, el rey de la tierra? ¿No es este de quien cantaban en las danzas diciendo: hirió Saúl a miles y David a sus 10,000? Y David puso en su corazón estas palabras y tuvo temor de Aquis, rey de Gat, y cambió en su manera de comportarse delante de ellos. Y se fingió loco entre ellos, y escribía en las portadas de las puertas, y dejaba correr la saliva por su baba. Y dijo Aquis a su siervo: he aquí veis que este hombre es demente. ¿Por qué lo habéis traído a mí? ¿Acaso me faltan locos para que hayáis traído a este que hiciese de loco delante de mí? ¿Había de estar este en mi casa? Fíjese cómo lo dice las Escrituras. Y es interesante ver que los filisteos, el rey Gat, eran enemigos de Israel. Eran enemigos de David, porque David le había hecho mucho estrago venciéndolo en cada batalla, en cada combate. El guerrero David le hacía estrago. Eran enemigos de David. Y ahora David llega huyendo de Saúl, quien lo quiere matar. Y ahora llega a un terreno enemigo, en tierra de los filisteos, donde posiblemente lo van a querer matar. Era su enemigo. Sin embargo, es impresionante ver cómo los enemigos reconocen, dicen: ¿no es este el rey David, el rey de toda la tierra? ¡Wow! Mire la referencia que tienen los filisteos del rey David, el rey de toda la tierra. Quiero detenerme aquí, en este verso, porque es impresionante. Cuando tú estás ungido, cuando Dios está contigo, hasta tus enemigos reconocen tu victoria. Aquí entre los filisteos, ellos reconocían a Saúl como el rey de Israel, pero llamaban a David el rey de toda la tierra. Es tremendo como decían: ¿no es este David el rey de toda la tierra? Tremendo, ¿ve? Mira cómo es tremendo esto. Saúl, que se supone que era del pueblo de Dios, que era de Israel, el que se supone que debe de apoyar a David, nunca lo reconoció como el rey. Sin embargo, los enemigos lo reconocían como rey. A veces, amados hermanos, hermanas, a veces tú te vas
a juntar con personas, con gente que están cerca de ti, muchas veces no reconocen la bendición de Dios que Dios ha depositado dentro de ti. El don de Dios que ha depositado dentro de ti. La posición que Dios te ha dado. Pero a veces son tus enemigos los que reconocen que Dios te ha ungido. Es tremendo. Por ejemplo, los demonios reconocían y le decían al Señor Jesús, Hijo de Dios. En el libro de Marcos, capítulo 1, versículo 23 dice, pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo, que dio voces, diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? Has venido para destruirnos. Sé quién eres, el Santo de Dios. Así, los demonios reconocían la autoridad de nuestro Señor Jesucristo. Pero los doctores de la ley, los fariseos, los seduceos, los escribas, nunca le reconocieron como el ungido, como el santo, como el Mesías, que había de venir para salvar a su pueblo. Pero los demonios sí reconocieron la autoridad del Señor. Y esto es interesante. Por eso no te preocupes cuando las personas no reconozcan lo que Dios está haciendo contigo. Porque muchas veces los que están cerca se hacen tan familiar contigo que literalmente no reconocen lo que Dios está haciendo contigo. Y es el de afuera que lo reconoce. Si vemos bien cuando el Señor, gloria sea al Señor, allí no lo reconocieron. Porque a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Y eso ocurre. Ahora regresando a la palabra de Dios en el libro de 1 Samuel capítulo 1 versículo 11. Los siervos de Aquis le dijeron, ¿no es este David el rey de la tierra? ¿No es este de quien cantaban en las danzas diciendo, hirió a Saúl y a sus miles y David a sus 10,000? Gloria sea al Señor. Y David puso estas palabras en su corazón y tuvo gran temor, dice el versículo. Y David puso estas palabras en su corazón y tuvo gran temor de Aquis, rey de Gat. Le sobrevino miedo a David, porque David dijo, algo va a pasar contra mí. Y esto le dio temor y le dio miedo. Y dejó que el temor se empoderara de él de tal forma que se hizo otra persona y fingió. Entonces, cuando nosotros dejamos que el temor se empodere de nosotros, terminamos muchas veces cambiando de personalidad. Nos adaptamos a las opiniones de los demás. Tenemos miedo que critiquen nuestra fe. Tenemos miedo que critiquen, que danzamos, que bailamos, que cantamos, que glorificamos, que hablamos en lenguas. Tenemos miedo de la crítica que pueden hacer contra nosotros. Por lo que creemos, por lo que somos en Dios, y terminamos tomando la forma de la gente en vez de ser original, la forma que Dios nos hizo y la forma que Dios nos dio, la unción que Dios nos dio. El caso de David, se fingió ser loco. Yo sé que hay muchas predicaciones que se hablan de David. Hasta el loco babea para que pueda sobrevivir. Escribe en las puertas. Pero en realidad este mensaje que tengo en mi corazón es: no finja lo que no eres. No finja lo que tú no eres por el temor a lo que tus enemigos te irán a hacer. Tienes que aprender a que Dios es quien te librará de todo. Dios te librará de todos tus temores. Y pongo énfasis en esta parte del verso 12. Y David puso en su corazón estas palabras y tuvo gran temor de Aquis, rey de Gat. Y cambió su manera de comportarse delante de ellos. Y se fingió loco entre ellos. Y escribía en las portadas de las puertas.
y dejaba correr la saliva por su baba. Presta atención a esto. Y cambió su manera de comportarse delante de ellos. ¿Y por qué lo hizo? Por el temor de lo que ellos le podían hacer. Cuando deja que el temor, el miedo, se empodere de ti, tú terminarás siendo lo contrario a lo que originalmente fuiste llamado. Y la palabra que tengo en mi corazón, mi palabra que tengo aquí para ti, tú no eres loco. Tú eres un ungido de Dios. El Salmo 34, David expresa que Dios me libró del temor de mis enemigos, aun cuando él actuó y fingió ser otra persona. Y Dios sabe cuando tú cambias tu manera original para hacer lo que las otras personas quieren que sea. Pero Dios ve lo que está dentro de ti. Y Él sabe que eso lo has hecho por el temor al que dirán o a las críticas. Pero no hay malicia dentro de ti. Malo es cuando lo haces para mentir o para aparentar lo que no eres o lo que no somos, amados hermanos. Muchos de nosotros dejamos de ser lo que somos por el qué dirán, por lo que dice la gente. Ejemplo, a veces vamos a una actividad, a una reunión y tomamos actitudes que no somos nosotros mismos para poder encajar con las personas. Y hay muchos hombres de Dios o mujeres de Dios que se comportan de manera diferente para ser como la gente quiere que sea. Pero Dios le dice, tú no eres loco, tú eres un ungido, no tengas miedo. Dios estará contigo como poderoso gigante. En el libro de Deuteronomio, en el capítulo 28, versículo 7 dice, Jehová derrota a tus enemigos que se levantaren contra ti. Por un camino saldrán contra ti y por 7 caminos huirán delante de ti. Me encanta, me agrada este versículo, este pasaje bíblico. Me encanta esta parte. Que dice, huirán delante de ti. Dios te va a posicionar tan alto y te va a ungir tan ungido y estará contigo que nada ni nadie te podrá detener en el andar, en el caminar del propósito y la voluntad de Dios. Vendrán mareas, vendrán tormentas, vendrán vientos, pero tú no tengas miedo, suelta el temor. Y repito esto, y me libró de todos mis temores. No dice que me libró de todos mis enemigos, ese versículo, sino del temor que producía mis enemigos. Por eso te digo, no temas, no seas como David, por el temor a otro. Dios quitará de tu corazón todos tus temores. Y la clave de esto está en la palabra donde dice, busqué a Dios y Él me libró de todos mis temores. Bueno, la clave donde está, busqué a Dios y me libró de todos mis temores. Tienes que buscar a Dios y Él producirá una paz, una confianza, una seguridad que solo la da el Espíritu Santo. Dios te bendiga, Dios te guarde y mañana continuamos con más de estos temas en el nombre del Señor. Despertando con Dios, un espacio para edificar tu vida.